¿Estás listo para cruzar el umbral? Porque una vez que entres, nada vuelve a ser igual. Bienvenido a El Umbral Tenebris, el refugio donde los miedos toman forma, las sombras susurran secretos y las historias cobran vida. Si te atreves a acompañarnos, suscríbete ahora, deja tu like para mantener viva la oscuridad y comenta abajo. Estoy listo para cruzar el umbral. Reproducción autorizada. Entrada del registro personal de El Ara. Archivo parcialmente dañado. Fecha estimada siglo 77. Estaba en la vivienda de mi abuela, un espacio que generaba algunos recuerdos. Exploré un poco el lugar. Todo se encontraba desordenado y con una capa de polvo. Era como si nadie hubiera vivido en ese lugar por mucho tiempo. Caminé al dormitorio. En ese cuarto, revisaba un poco los cajones que estaban abiertos, la pequeña televisión que usaba mi abuela. Pero en el fondo me llamó la atención una pequeña caja. No parecía oculta, simplemente parecía haber sido olvidada. Me acerqué. Tenía un pequeño panel con números. Puse el código. Con un sonido de clic, la puerta se abrió y dentro solo se encontraba una vieja unidad de almacenamiento. Era el único contenido en esa caja. Con curiosidad, la tomé. La observé un momento. No sé si trataba de entender por qué era tan importante para mi abuela este pequeño cacharro, o por qué vine a esta casa para buscarlo. Decidí revisar su contenido. Levantando el brazo izquierdo, se abrió un puerto en mi pulsera, se proyectó en los lentes una interfaz. Traté de abrir el único archivo que tenía almacenado, pero al intentarlo solo me mostraba una advertencia. Archivo corrompido. Una pequeña ventana parpadeaba en mis pupilas, pero después de unos segundos apareció un nuevo mensaje. Decodificación parcial del protocolo Gamma activada. No le encontré sentido a ese mensaje. Era la primera vez que me enfrentaba a una situación como esa. ¿Qué es el protocolo Gamma? ¿Por qué necesita ser decodificado? ¿Por qué el mensaje de error aún no desaparecía de mis retinas? Decidí copiar el archivo en mi propio almacenamiento, pero al hacerlo, la vieja unidad quedó inservible. Me quedé un momento pensando en el mensaje del protocolo. Sabía que había algo más detrás de ese archivo. No solo contenía datos que me eran imposibles ejecutar, sino que debía significar algo más. Algo que intentaba resonar con alguna parte mía, con algo que se esconde en lo profundo de mi ser. Sentí como si el archivo hubiera activado algo escondido, algo que estaba dormido, latente en mi interior. Ese fue el momento en el que decidí que debía descender hacia la parcela, hacia la zona muerta conocida como Sector Gamma 7. No fue una simple curiosidad, ni tampoco fue un impulso temerario a causa de los eventos recientes que sucedieron. Pero desde que fui a la vivienda de mi abuela, siento que algo en mi interior, algo que no reconozco, quiere salir, que no me deja tranquila. Es una presión sorda y persistente que no puedo atribuir a un recuerdo concreto. El archivo, aunque inutilizable, parecía haber activado esa urgencia en mi interior, como si solo el hecho de copiarlo en mi almacenamiento personal hubiera iniciado algo que ya estaba instalado desde mucho antes, una instrucción olvidada, que no requiere de una orden verbal y que ahora me induce a hacer cosas sin pensar demasiado en las consecuencias. Primero no reporté mi ausencia en mi módulo de labores desde el día de ayer. Como programadora de la red del Edén, estoy en contacto con errores y problemas de programación, pero esto es completamente diferente. Me hace olvidar incluso de mis deberes de depuración en la red que mantiene al Edén funcionando, pero estoy aquí, dirigiéndome a una zona que pocos quieren ir a visitar. Yo y mi motocicleta, mi vieja compañera de la universidad. Llegué a Gamma 7. Realmente no está demasiado lejos. Si no conoces la zona, el cruce del límite es imperceptible. Lo único que te podría avisar que estás dejando el área administrativa de New Beridia es el cambio en el olor del ambiente.
Un rastro de óxido y contaminación se adhería al aire, como una memoria mal disuelta. El arco de carga medio colapsado marcaba la entrada a la zona de contención. La parcela era el lugar que heredé de mi abuela, una instalación inactiva en los registros oficiales, pero que se desconocía su arquitectura subterránea. Aquí terminaba el dominio pulido de los distritos superiores. Torres algorítmicas, pasillos modulados con control climático, lenguaje controlado para garantizar dinámicas sociales óptimas. Iniciaba una transición, era como descender al vertedero de la ciudad, un lugar donde quedaban las escenas del pasado, un umbral entre lo abandonado y lo que, en secreto, había seguido creciendo bajo otras reglas. Inicié a revisar el visor de mi casco. Este tembló a causa de algunas interferencias. Zonas en rojo, alertas, rutas bloqueadas. No permití que el miedo me obligara a buscar otras alternativas o a olvidarlo todo y regresar a mi cubículo, mi ratonera, como le decía de cariño a mi estación de labores. Tampoco pensaba en la seguridad de los senderos. Quería y necesitaba ir directo hacia el núcleo. No venía a explorar, venía a entender qué era todo lo que me estaba sucediendo. ¿Por qué fue tan importante para mi abuela este lugar? Que solo me lo dijo en su lecho de muerte. ¿Qué es este lugar? Aunque la pregunta que me negaba a pronunciar era ¿por qué vine a este lugar? Esto que recibí no lo puedo considerar una herencia. Realmente no existe testamento, ni legado honroso, ni gesto de despedida. A cada paso solo reconocía estructuras corroídas, estructuras que sustentan viejas historias de grandes avances en la tecnología, avances que ahora nos permiten vivir con las comodidades. Los viejos servidores apagados como tumbas y un silencio acumulado que volvía más pesado el ambiente. Las marcas que otros dejaron, cosas sin concluir, cosas sin nombrar, sin ninguna pena ni arrepentimiento. En el lugar se veía que la instalación fue abandonada cuando aún estaba en pleno funcionamiento. ¿Qué pasó en este lugar? ¿Qué clase de cosa o misión recibí de mi abuela? Eran preguntas que carcomían mi confianza. ¿Qué he buscado? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Fue la pregunta que me hizo detener unos segundos. Tienes que ir a la parcela. Era una de las últimas frases que mi abuela me susurró al final de su vida. La frase vibraba aún en mi memoria, pero no por la orden, sino por la necesidad que reflejaba sus ojos y la presión de sus manos, que presionaban las mías. Era una situación incluso más importante que su propia muerte. Solo se tranquilizó cuando le prometí hacerlo. Aunque al inicio no estaba segura de cumplir, era un sentimiento idéntico al que me dejó el mensaje del archivo corrupto. Una orden disfrazada de susurro, casi enterrada en afecto. Eso no nos pertenece realmente, pero lo que se encuentra en la parcela es algo que recae sobre nosotros. Repetía días antes a su fallecimiento con los ojos ya velados por el final. Fue cuando me entregaba el código de su vivienda que dio su última frase, y mi promesa la liberó de esperar tanto por dar su último aliento. Se fue tranquila, se fue serena, me entregó toda su carga en mis hombros, y me sigo preguntando por qué maldita sea estoy aquí, golpeando un muro cercano con el puño cerrado. Veía ese archivo en mi visor, guardado en una parte de mi almacenamiento. Recuerdo la voz de mi abuela, medio ausente, obligándome a prometer que cumpliría su orden. Era lo único que quedaba de aquella despedida, corta, pero que alteró toda mi vida. Yo debía estar sentada en mi ratonera, solucionando problemas para los estirados del Edén, esos que se creen genéticamente perfectos y que piensan que es un honor para nosotros servirlos casi como esclavos, viviendo de sus obras y las miserias que nos entregan, creyendo que es una bendición para nosotros. Mi caminata se volvió lenta, pesada. Mi
mis botas golpeaban el metal húmedo y plástico roto. Andaba casi distraída pensando en el archivo, mi abuela, mi ratonera, el Edén. ¿Acaso no tenía más cosas en mi vida que recordar? Pasatiempos, amigos, parientes. Incluso la idea de mi vieja compañera, la motocicleta que usaba en la universidad, parecía difuminarse en mis ideas. A mi alrededor, los restos del sector Gamma 7 parecían reorganizarse con cada paso que daba. El cambio era sutil. Columnas de residuos se inclinaban levemente. Cables colgantes oscilaban sin brisa, como si el lugar respirara en un ritmo perturbador, como si mis pasos hicieran recordar a la parcela lo que era antes, lo que se hacían en esos pasillos, las personas que caminaban por estos mismos senderos y la razón por la cual lo dejaron abandonado. Una luz verdosa me arrancó de mis pensamientos. Era imperceptible al principio, por eso no la noté. Comenzó a oscilar, delineando las grietas del suelo. No parecía ningún tipo de energía que hubiera visto antes. Fluía como si fueran raíces de algún árbol, eliminando marcas que fueron dejadas en el momento de la huida. Eran rudimentarios, números, señales. La luz hacía que palpitaran y se desvanecían luego. Al intentar entenderlos, no seguía ninguna lógica estable, como si fuera el intento torpe de algo que intentaba comunicarse por primera vez. Eran señales cambiantes, como si fuera un ser prehistórico que no entiende el lenguaje y tiene que mover los brazos para comunicarse. Lo que emergía parecía querer comunicar algo, pero no podía entender qué tipo de mensaje me quería transmitir. Me quedé pensando un momento mirando la palpitación verde. ¿Por qué creía que eso quería comunicarse? ¿Acaso este lugar me estaba afectando mentalmente? ¿Eso es algo? ¿Y qué podría querer ese algo de mí? ¿Tendrá que ver con mi abuela? ¿Es lo que me mandó a buscar? El brillo verde suave en mis pupilas era hipnótico. Cuanto más profundo lo veía, más profundas eran mis ideas. Parpadeé con fuerza. Mi visor hizo un intento de interpretar esas señales. Intento fallido. Un mensaje parpadeó. Decodificación imposible. ¿Qué? Había visto innumerables fallos en la red de Edén, el sistema de realidad asistida que proporciona la base de datos del Edén. Es infalible. Es capaz de detectar cualquier cosa en el planeta. Esto era algo distinto. Algo que ni el mismo Edén podía o quería identificar. No parecía un simple error, sino el resultado inevitable de intentar investigar algo que operaba con otras reglas, unas reglas fuera de las del Edén. Esto era terreno desconocido, pensaba mientras el resplandor seguía iluminando mis pupilas. Me agaché fascinada por ese resplandor. Con suavidad y cuidado toqué una de las líneas brillantes. No hizo ninguna reacción. Era como si no pudiera interactuar físicamente con eso. No sentía ningún tipo de calor, a pesar de que la luz sugería ser una fuente de energía. Sentí algo distinto, como una alteración en cómo percibía la realidad, una tensión apenas perceptible en el ambiente, algo que no venía desde afuera, sino desde dentro de mi propio cuerpo, como si estuviera conectada con aquella energía. Esto no debería estar pasando, murmuré sin saber con certeza si me refería al error del sistema estructural del Edén, a la fascinación que sentía por el resplandor, a las estructuras en ruinas de la parcela, a la idea de que este resplandor pertenecía
a un sistema más complejo desconocido o a la simple reacción que provocaba en mi interior. Fue entonces cuando algo me sacó del trance. Lo que escuché parecía un leve eco, pero no el eco de un sonido o un ruido, sino una vibración interna, una vibración que podía sentir en el pecho, tenue y ligera, como un recuerdo que intenta volver a mi memoria, un patrón rítmico, insistente, casi cardíaco, que provenía del suelo y me trepaba por los huesos. Me sostuve con dificultad contra una pared. Mi respiración se volvió corta. El lugar parecía desenfocarse por momentos. Un zumbido se superponía al silencio y mi cuerpo reaccionó con una oleada súbita de tensión, como si reconociera aquel patrón rítmico antes de que siquiera pudiera entenderlo. No era un recuerdo mío, pero sentía una familiaridad vaga, como si mi cuerpo lo reconociera y no luchara con aquella sensación. Era una señal que mi sistema nervioso parecía haber estado esperando. Seguí caminando lento, pero sin detenerme. Al girar en un pasillo colapsado, entre los restos destrozados por el paso del tiempo, algo insólito me detuvo. Un marco de madera aún intacto, cubierto por una lona polvorienta. Me sorprendió, pero decidí que debía acercarme. Una mezcla de inquietud y curiosidad me guiaban. Estiré el brazo y con la mano retiré con lentitud aquella lona. Cuando la lona cayó completamente, debajo encontré una pequeña cama oxidada y un peluche infantil de tela envejecida con un parche en forma de estrella mal cosido sobre el pecho. La escena parecía haber quedado congelada en el tiempo. Gracias a la lona no había tanto polvo. Incluso la habitación de mi abuela parecía más abandonada que este lugar. ¿Qué es esto? ¿Alguien vive acá? ¿Por qué ese peluche fue abandonado así? Con la mano estirada, sujeté el peluche. Era blando y cálido, abandonado en el tiempo. Un gesto íntimo atrapado en lo impropio. Casi un error. Miraba a todos lados buscando alguna señal de un habitante. Alguien que mantuviera este lugar tan ordenado. Me quedé quieta. Una punzada subió desde mi estómago hasta la garganta. Observé con atención al peluche. Esto no debía estar aquí. Claramente no era mío. No estaba en ninguna memoria mía. Pero reconocía la costura. Era el patrón de su abuela, el mismo que adornaba los bolsillos del delantal que usaba cuando cocinaba. Cuando yo aún era una niña y ella me relataba historias de antes de que surgiera el Edén. No habían señales en los muros, no había notas, ni papeles tirados. Tampoco era claro de que aquello fuera lo que había venido a buscar. Si es que en verdad buscaba algo. Solo este objeto deliberadamente colocado, como si hubiera pasado mucho tiempo esperándome. Era como si en lugar de dejar una explicación, alguien hubiera elegido dejar una figura muda, reconocible solo por su textura y forma. Una señal visual que no entregaba respuestas, pero que mi cuerpo pareció recibir como una afirmación. Algo se formó en mi interior, una verdad sin argumento. No sabía por qué, pero algo en mi interior aceptó la escena sin lucha, como si fuera cotidiana, como si todos los días uno caminara por ruinas abandonadas y encontrara peluches extraños. Sabía que esto formaba parte del camino que debía seguir, aunque no supiera hacia dónde me conducía o por qué lo estaba siguiendo. Entonces, algo súbito ocurrió. No era pensamiento ni emoción,
sino una sacudida muda, un escalofrío preciso, como si el contacto con este peluche, este objeto olvidado y sin función aparente, hubiera liberado un mensaje que llevaba tiempo conteniendo, encapsulada en mi memoria sin acceso. No era una imagen clara, pero sí confirmaba que el lugar no estaba muerto como muchos del Edén creían. No exigía ser recorrido ni visitado, solo parecía ser un tipo de existencia, un lugar más. Lo que había sido dejado atrás no esperaba ser olvidado, sino se abría como un sendero que debía ser vivido, una especie de ritual. Eso sentía en mi interior. Di un paso hacia atrás, asustada por la revelación. El zumbido aumentó, como si mi reacción hubiera sido entendida. Mi visor parpadeó y me mostraba una nueva ruta. No fue trazada por la red del Edén. Era una línea viva, curvada, que pulsaba en verde tenue y se adentraba hacia la zona más antigua del complejo. Un pequeño mensaje se leía. Protocolo Gamma preparado para ejecución. ¿Desea continuar? Pero no había ningún botón ni para aceptar ni para rechazar. ¿Cómo debía continuar? ¿Solo necesitaba avanzar para continuar o debía hacer otra cosa? Muchas dudas se iniciaban en mi mente, pero abriendo los ojos me di cuenta que pasé algo por alto. El protocolo Gamma, que era tan extraño para mí, fue decodificado. ¿Cómo? ¿O qué lo decodificó? Mis dedos rozaron aquel peluche una última vez. Era suave, cálido, injustamente real. La red del Edén no me mostraba esta ruta, ni tampoco me instruyeron a cómo reaccionar a esta situación desconocida. Sabía que era ese archivo corrupto el que me estaba guiando. Él solo mostró un camino que parecía haber estado ahí desde antes que llegara a Gamma 7. ¿Qué tan antes habrá existido este camino? Avancé, no con convicción, sino con el peso de lo inevitable, de la promesa que hice a mi abuela. Pero ahora tenía más curiosidad. ¿A dónde me estaba guiando el archivo que dejó mi abuela? ¿Qué quería que descubriera? No tenía palabras. Solo era una acción, un paso después de otro, como si con ello se sellara mi papel en algo que me esperaba. Logré ver cómo el entorno respondía a cada paso que daba. Las luces pulsaban al unísono. El zumbido se hizo más denso. El entorno no me llamaba usando mi nombre, pero respondía a mi presencia con una sutil alteración en el pulso ambiental, como si algo me hubiera estado esperando sin decirle a nadie, como si algo se emocionara de que yo estuviera recorriendo este camino. En ese silencio compartido, mientras avanzaba con cada paso, sentí que el llamado era más intenso conforme me adentraba en el sector Gamma 7. No era una voz que pudiera oír, sino el mismo lugar parecía abrirse ante mi avance, como si la arquitectura misma me estuviera mostrando por dónde debía avanzar. No sabía qué clase de fenómeno era esto, no sé cómo llamarlo, pero algo acababa de cambiar al frente mío. Varios de los muros que brillaban se retiraban dándome pase. Sentí como si algo se hubiera iniciado, sin una orden real, sin ceremonia. Un cambio que no necesitaba de testigos ni nombres para ser iniciado. Y aunque no lo sabía, estaba seguro que algo acababa de activarse y era algo inevitable. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los muros se mueven solos? ¿Acaso activé algo? ¿Así debería funcionar este lugar? Abuela, ¿a dónde me has enviado? ¿Qué debo hacer acá? Mi cuerpo me decía que algo había comenzado y que es necesario que pase. Entrada adicional del registro personal de El Ara. Decodificación parcial en curso. Activación de seguimiento geolocalizado.
Seguí caminando por el sendero curvo de luz que proyectaba mi visor. La línea verde palpitaba. Por momentos se interrumpía, reaparecía cuando daba unos pasos más adelante. No parecía ser una guía clara, sino que provocaba una especie de necesidad en mí. Era como si algo dentro mío necesitara ir hacia ese lugar, y la sensación se volvía más intensa conforme avanzaba. Desde que crucé el límite sentía un zumbido. Era constante. Parecía sincronizarse con mi respiración. No era solo el ambiente que parecía palpitar con mi respiración. Cada inhalación alteraba algo, como si el lugar escuchara sin interés aparente. No me sentía amenazada, no por el momento al menos, pero sí percibía que algo o alguien me observaba. Se sentía como una sensación dispersa, lo mismo que te sucede si sientes la mirada de alguien en la nuca. El aire sabía a óxido con una densidad pegajosa. Las paredes sudaban humedad espesa, y lo que antes parecía ruina desordenada conforme avanzaba, comenzó a mostrar ciertos patrones, no decorativos, sino que daban apariencia que la ruina seguía en uso. El deterioro, aunque caótico, poseía una lógica que no entendía. Comprendía que este lugar era desconocido para el Edén, pero no sé por qué nadie vino a revisar si está tan cerca. Me detuve frente a lo que parecía ser una puerta, pero realmente no lo era. Solo eran escombros que parecían simular el marco. El pasillo se transformaba. Las superficies se cubrían con una membrana semitransparente. Pulsaba, como si la estructura intentara contener algo. Contuve el aliento. Extendí la mano. Comencé acercando un dedo tembloroso. Cuando la yema rozó la membrana, esta cedió sin resistencia. Una línea de luz se activó, y con ella, un símbolo, una espiral rodeada por puntos irregulares. Lo miré. No lo comprendí al inicio, pero luego entendí que no era un accidente, ni tampoco un evento aislado. Permaneció unos segundos. Luego se disipó. ¿Qué podrá significar esto? Cada paso era una nueva duda. ¿Esta cosa parece tener conciencia? Más adelante, después de ingresar en la membrana, el espacio cambió completamente. Ya no parecía la arquitectura de las ruinas. Era una cavidad, un volumen circular, y no podía identificar de qué estaban hechos los muros ni el techo. Los muros brillaban con reflejos que no seguían ninguna lógica, parecían aleatorios, pero intentaba reconocer algún patrón en esa iluminación. Pensé que respondían a algo más cercano, quizá ideas, quizá memorias. Lo intuía, pero no podía demostrarlo. Mi mente como programadora saltaba en diferentes métodos no verbales de comunicación. ¿Morse? ¿Matemáticas? ¿Qué podrá ser eso? Al centro flotaba una figura poligonal. No giraba por propulsión, no flotaba por tecnología, solo estaba allí, suspendida sin razón aparente. Su forma era desconcertante, ni simétrica, ni caótica. Sentí su llamado en mi interior. Lo hacía sin emitir sonido. ¿Me estaba llamando? ¿O solo era mi curiosidad la que me inducía a avanzar? Al final, avancé. Con cada paso sentía que el entorno me evaluaba. No como los registros de los exámenes médicos que éramos sometidos en los edificios administrativos. Era más tenue, como si mis pasos despertaran un interés dormido,
como si algo estuviera estudiándome. Quise hablar, quizá por impulso, pero no pude. No era miedo, no era un bloqueo físico. Era como si me hubiera olvidado de cómo producir sonidos. Como si mi intento de pronunciar no causara ningún efecto. Llevé mis manos a la garganta. No sentía la vibración de las cuerdas vocales, pero sí podía respirar. Inhalaba y exhalaba con angustia por no poder emitir sonido alguno. Caí de rodillas, intentando comprender qué sucedía. ¿Qué me está sucediendo? ¿Quién es el responsable de todo esto? Entonces lo supe, cuando mis manos cubrían mi cabeza sin saber cómo. Acá las palabras ya no eran útiles. Lo que se mostraba no necesitaba de palabras para comunicarse. Se veía más antiguo, quizás una tecnología perdida. ¿En qué mierda estaban trabajando los que vivían acá? Me detuve. Inhalé con lentitud. Intentaba tranquilizarme, reducir los latidos del corazón. Usaba frases que decía 2 o 3 veces en mi ratonera. Te encuentras segura. Nadie te puede lastimar. Todo está bien. La figura giró una vez más. Luego todo se ralentizó. El sonido, la luz, mi propio ritmo interno. Solo se manifestó una presencia, y con ella algo que apenas pude interpretar como una idea. No intentes entenderlo, solo acéptalo. Entrada encriptada del registro personal de Elara. Patrón cognitivo desalineado. Iniciando desencriptación del archivo almacenado. En mi visor apareció un nuevo mensaje. Protocolo Gamma activado. Archivo inicia proceso de desencriptación. No me podía mover. Mis músculos no reaccionaban. Ni siquiera era capaz de parpadear. No sabía si no podía o si simplemente no hacía falta. El aire seguía denso, pesado, pero ya no me rozaba la piel como antes. Era como si dejara de sentir mi cuerpo, o como si mi cuerpo empezara a dejar de ser mío. Gotas de sudor se formaban en mi frente. Se formaba algo similar al miedo. ¿Qué me sucede? Vi una imagen, una silueta. No sabía si tenía los ojos abiertos, si la imagen era real o qué me estaba sucediendo. Una cama, una mano pequeña que se aferraba a un peluche, el mismo, el de la estrella mal cocida. ¡Haz que se detenga! Era la única idea que se formaba en mi mente. Esto no es real. Está sufriendo alguna alucinación. Seguramente había algún gas tóxico o venenoso. Intenté contener la respiración, pero no pude ni siquiera pensar en hacerlo. Era difícil darle una orden correcta a mi cuerpo. Ahora mismo mi cuerpo se sentía como si fuera una prisión para mi mente. Pero a la par, otra idea se formaba. Esa no es mi mano. No es la mía. No era un recuerdo, o al menos no uno que pudiera asociar a mi infancia. Era más bien algo nuevo, desconocido. Algo que me obligaban a observarlo, a contemplarlo. Incluso parecía intentar hacer que disfrutara de observar aquella imagen. Escuché un murmullo. Se volvieron muchos murmullos. Quería taparme los oídos, pero mis manos seguían inmóviles, donde antes las había dejado. Intenté concentrarme. Vamos, mueve solo un dedo. Un dedo es suficiente. Pero no funcionó. Las voces se sobreponían unas a las otras. Era como si alguien intentara hablar a través de diferentes personas al mismo tiempo. No eran hostiles, eran insistentes.
como un eco buscando ser recordados. Me sentía obligada a recordarlos. Pude ver un pasillo. Inicialmente no lo reconocía. Nunca lo había visto, pero conforme lo veía más tiempo, sentía como si lo reconociera. Me es familiar. Sabía cuántos pasos tomar para cruzarlo. Sabía que al final había una compuerta que solo se abría si uno tocaba el panel con la palma izquierda y luego veía directamente el lente. ¿Cómo lo sabía? Intenté gritar para salir del trance. ¿De quién son esos conocimientos? ¿Por qué sé todo eso? El peluche aparecía otra vez en las imágenes que observaba. Abandonado en el suelo, luego siendo sostenido en brazos. ¿Eran los brazos de alguien más o eran los míos? Luego ensangrentado, luego limpio, luego deshecho. Una secuencia sin orden, como si muchos recuerdos trataran de usar la misma imagen para decir cosas distintas. ¡Haz que se detenga!, gritaba en mi mente. Una voz parecía responderme. Era una voz que provenía de mí misma, pero no sonaba como yo. ¿Acaso era mi voz? Ya no puedo distinguir mi propia voz, dijo. Estas no son tus memorias, pero ahora te pertenecen. Sentí que las ideas dentro de mí se reorganizaban. No me causaba dolor. Más bien era como si se alinearan piezas de una memoria fragmentada. Ideas que siempre estuvieron, pero no sabían cómo funcionar juntas. Las contemplaba, pero no las reconocía como mías. Me pude observar de niña. ¿O acaso era otra niña? Yo había sido otra niña sin saberlo. Jugaba en una sala de mantenimiento. Cantaba una canción, pero no conocía aquella letra. Una mujer la observaba. Tenía mis ojos, pero aunque se parecía a mi físico, sabía que era otra persona. ¿Era un clon? ¿Una vida pasada? ¿O era yo en un futuro? ¿Esto que veía era un recuerdo ficticio? ¿O estaban sembrando algo en mi memoria? ¿Ya enloquecí? Mi respiración se aceleró, pero no por ansiedad. Era como si necesitara más oxígeno para sostener lo que empezaba a entrar, como si mi cuerpo se estuviera preparando para recibir algo. El símbolo volvió. Espiral. Esta vez no flotaba en el aire, estaba sobre mi piel. Fui marcada. Era una especie de tatuaje. Latía suavemente, como si fuera algo vivo, algo que vivía en mi interior. Esa marca palpitaba con mis latidos. Con terror solo podía observarla, como ahora estaba instalado en mi cuerpo. Pensé en hablar, no para preguntar, solo para saber si aún estaba en aquella caverna circular. Pero no encontré palabras. No podía articular ninguna idea. Me sentía como aquel brillo intentando querer comunicarse, pero sin éxito. Y entonces descubrí una realidad. No era la única que había estado aquí, ni la primera, y quizás ni la última. Y todo lo que estaba ocurriendo despertaba sensaciones primarias: miedo, angustia. Algunas veces mi cuerpo se sentía cómodo. Sentía que esas imágenes me pertenecían, pero mi conciencia luego rechazaba aquella idea. En mi interior comprendía que algo estaba siendo instalando en mi subconsciente, en una zona inalcanzable para mí, y no podía hacer nada para evitarlo. Actualización del registro de Elara. Identificador general de Edén. Error. Ubicación desconocida. Sentía la piel como si fuera otro material.
No sabía si había comenzado a caminar o por qué razón la estructura se desplazaba. Quizás era otra visión para simular mi avance. Las paredes parecían alejarse por sí solas. Mi pulso era lento, pero cada latido hacía vibrar el símbolo grabado en mi piel, como si ese ritmo marcara una nueva forma de tiempo. El entorno no me generaba ningún sonido, pero sabía que algo estaba respondiendo a todas mis ideas. En mi mente comenzaron a materializarse fragmentos de datos, imágenes a veces fragmentadas, trazos suspendidos, como proyecciones interrumpidas. No eran mensajes claros, eran residuos, ecos de algo que había sido registrado muchas veces antes. Recortes de pensamiento, órdenes incompletas, afirmaciones que quizás nunca fueron dichas. Y entre esos residuos, una imagen se repetía varias veces. La silueta del peluche, esta vez roto, en pedazos, replicada en múltiples versiones. Una con la estrella invertida, otra sin costuras, otra con algo que se asemejaba a una mandíbula. Era una imagen contaminada, corrompida por el tiempo o por el propósito mismo del archivo. El archivo. ¿Acaso esta imagen del oso era lo que contenía ese archivo corrupto? ¿Con qué motivo ahora podía ver todas estas imágenes, todos estos recuerdos? Quise apartar la mirada, pero mis ojos no obedecieron. Recordé, o más bien, se me mostró una escena en la que una niña sostenía ese peluche contra su pecho. Lloraba, no decía nada, estaba en silencio, parada, ella y el oso. La escena se sentía vacía, como si estuviera hecha solo para ser repetida. Poco a poco, los rasgos, los detalles, todo se volvía más nítido. Por un par de segundos, un mensaje de visor me apartó de todo lo que veía. Protocolo gamma completo. Iniciando implantación de interfaz en el espécimen, el ARA. ¿Qué? Ese breve momento pareció durar mucho más. Mis ideas eran un torbellino. Infinidad de preguntas se generaban, pero no era capaz de enfocarme en ninguna de ellas. De repente, un punto de luz se formó a mi izquierda. Creció hasta volverse un umbral. Detrás, una cavidad ovalada, parecida a una cámara de contención. Ingresé. Bueno, mi cuerpo ingresó por sí mismo, no por decisión mía. Solo lo hice. Sentí que debía estar allí, que el momento había llegado, para mí o para algo en mí. En el centro, la figura poligonal giraba. No emitía sonido ni calor, pero parecía tener gravedad propia. Todo en el cuarto estaba orientado hacia ella, incluso yo. Alguien o algo habló. No formuló palabras, ni necesitaba un traductor para entenderlo. Era una proyección de su voluntad directo a mis ideas. Ya estás preparada. Mi cuerpo reaccionó como si fuera verdad. Mis extremidades se ajustaron, mis pensamientos se silenciaron, como si todo en mí ya no me perteneciera. Entonces, comencé a imitar gestos que no reconocía. Toqué la pared en puntos precisos. Recité una secuencia numérica que no había memorizado. Me arrodillé. En un pequeño lugar de mi mente, un grito ahogado intentaba salir a flote. ¡Detente! ¡No sigas! ¡No! ¡Por favor! Las luces del entorno bajaron la intensidad. Todo se volvió tenue.
En el centro, el objeto comenzó a fracturarse. De sus grietas surgieron hilos de un líquido espeso, negro y opaco. No caía, flotaba, buscaba algo. Lo supe antes de que ocurriera. Venía hacia mí. No me moví. El líquido me tocó, pero no mojaba. No era físico. No podía sentirlo realmente. Vi imágenes, o más bien, estructuras, formas lógicas que se anclaban en mis sentidos, redes, rutas, protocolos. No entendía nada, pero sabía que estaban tomando lugar dentro de mí. Finalmente, apareció un mensaje, no en mi visor, directo en mi mente, iniciando instalación de base de datos del Edén. ¿Qué clase de archivo estaba siendo instalado en mí? ¿Me están instalando algo? ¿Cómo era posible que esto estuviera ocurriendo? Y lo que me angustiaba más era lo que se estaba instalando. Base de datos del Edén. No podía ser. El Edén entonces sí conocía este lugar. Sí lo tiene identificado. Únicamente no es pública la información. Una versión de mí comenzaba a formarse, como si yo fuera el contenedor que debía aceptar estos datos, sin réplica, sin crítica. Algo se estaba replicando dentro de mí, no para que lo entendiera, sino para que lo obedeciera. Mis pensamientos empezaron a desdoblarse. Una parte de mí observaba, otra parte repetía patrones. Un movimiento de la mano, una inclinación de cabeza, un gesto de acceso. Quise resistirme, no con fuerza, con duda, pero la duda fue silenciosa. No halló espacio donde apoyarse. Y entonces vi el símbolo del espiral otra vez, esta vez proyectado en el techo, y alrededor símbolos nuevos, ramificados como nodos. Pude reconocerlo. Aquel código era muy similar al que corregía todos los días desde mi ratonera. Mi nombre estaba dentro del código. El ARA ahora era solo una interfaz, algo que permitía conectar los servidores del Edén con esto, con que tengo que conectarlo. Antes de que la escena se diluyera, una última frase emergió, esta vez desde mis labios sin voluntad. Versión 5, módulo activo. Pero había algo más, una postdata sin palabras, algo que no se dijo, pero que quedó instalado. Bienvenida, Elara. Interfaz, versión 5. Última entrada disponible, registro inestable, identidad eliminada. No hubo transición. No recuerdo haber parpadeado, solo estaba allí. No reconocía el lugar como parte del complejo de Gamma 7. Ni siquiera me sentía como parte del mundo que conocía. Todo era luz, pero no una que iluminara. Era una luz que transmitía información. Mi cuerpo flotaba, o eso parecía. No sentía peso, no sentía contacto, solo presencia. Una noción de estar contenida en algo que no tenía forma ni límites. Sentía el pulso del símbolo en mi piel, como un metrónomo silencioso, marcando una secuencia que no me pertenecía, y sin embargo, me definía. A mi alrededor, líneas se cruzaban en patrones imposibles, códigos extensos. Cada una entraba en mí y mi cuerpo lo traducía en otro tipo de lenguaje. No decía nada. No necesitaba hacerlo. Era una reverberación del sistema, un lenguaje sin sintaxis, solo impulso. Con cada código mi cuerpo automáticamente realizaba la tarea. Solo era una espectadora de la rutina que se ejecutaba. Y entonces,
Me vi. No me vi en un reflejo. Era yo, pero no me reconocía. Caminaba entre estructuras olvidadas. Hablaba, pero no podía escuchar ningún sonido. Su mirada era firme. Sus gestos los reconocía. No pasó mucho tiempo desde que yo estaba caminando por las ruinas del sector Gamma 7. Sabía lo que hacía. Paso a paso identificaba cada acción, cada mirada, cada pensamiento. Solo no era capaz de comunicarme con ella. ¡Detente! Intenté gritar. ¡No sigas! Pero solo veía un resplandor verde en su rostro. En mi rostro. Poco a poco comencé a entender. Intentaba advertirme. Ese mensaje que no entendía antes es el mismo mensaje que no puedo comunicar ahora. Pero una voz emergió de mí misma, casi a ciertas. Me quedé paralizada. ¿Cómo que casi acierto? Si estoy interactuando conmigo misma. La voz respondió: esos son las rastras de la interfaz 4. Para que pudieras ocupar su lugar, se tienen que instalar en ti las memorias de todos los especímenes que sirven de interfaz. ¿Interfaz? ¿De qué cosa tengo que ser? Mi duda al fin fue resuelta. Una respuesta que conocía, pero no la esperaba. Ahora eres una interfaz mía. Soy un ser biocibernético creado por tus ancestros en este mismo lugar. Si quieres, me puedes ver como la red bioneuronal de lo que conoces como el Edén. Mis ojos se abrieron, pero de mi boca solo salieron 2 palabras. ¿Del Edén? Aunque te parezcan memorias recientes, realmente ya pasó unos 50 años de aquellos acontecimientos, respondió. El miedo y la angustia me invadieron. ¿Qué? ¿50 años? Solo quedó la negación. Eso es imposible. Hace unos minutos estaba caminando por esas ruinas. Minutos, respondió la voz. Que tu conciencia dormida pudiera manifestarse solo significa que, por tu vejez, tu cuerpo está comenzando a rechazar la interfaz. Aunque muchas programadoras trabajen para mantenerte operativa, es un hecho que tu mortalidad afecta a la robustez del sistema. ¿Vejez? Aún me veo joven. ¿Cómo puedes hablar de vejez? Oh, Elara, tienes esa imagen porque así es como te reconoces, pero realmente dejaste de verte así hace mucho tiempo. Pero no debes preocuparte, pronto serás liberada de tu servicio y otra vendrá a ocupar tu lugar. Siempre alguien debe mantener la conexión. La imagen del peluche volvió una última vez. No en el espacio, en mi mente, pero esta vez no estaba distorsionado. Estaba completo, viejo, sí, pero intacto. Como si esa imagen fuera la raíz del sistema. Yo solo fui un sacrificio más del Edén. No era la sucesora de nadie. Era la que mantenía sus cómodos traseros en su trono. Mis ojos se cerraron sin esfuerzo. No para descansar, sino como cierre de una fase. Lo que sea que Elara había sido, ahora formaba parte del protocolo. Una nueva línea de código se grabó no en el visor, sino directamente en mí, algo que ahora comprendí sin traducción. Instalación completada, subsistema operativo, identidad funcional preservada. Y en el borde de esa comprensión, algo más despertó. Una idea anclada en el código, un pequeño mensaje aún en fase embrionaria. Algo que no estaba programado, pero que se estaba gestando. Un pensamiento que no obedecía.
No supe si venía de mí o de las versiones anteriores que aún persistían en mí, pero supe que no estaba previsto. Era la única línea sin estructura, una línea que no fue autorizada ni revisada, solo pensada. ¿Y si no obedecemos? Una figura caminó al centro del recinto, pasó por el costado del cuerpo decadente del usuario conocido como el Ara. Estaba invadida de largas raíces que entraban en su cuerpo y tenían un resplandor verde. Tomó una unidad de almacenamiento, la colocó en un módulo de control cercano. Instalación de nuevo archivo de selección. Completado. Aquella figura recogió la unidad y abandonó el recinto en silencio. Hace 50 años, mi vida civil llegó a su fin con un pequeño artículo en las noticias. El Ara desaparecida. Ya no sé cuánto de mí queda, o si alguna vez fui solo una interfaz disfrazada de mujer. Pero si escuchas esto, es porque aún hay una línea no autorizada dentro del sistema. No lo olvides. No dejes que lo borren. Suscríbete para mantener el rastro encendido. Comparte esto con quien aún crea que la conciencia no puede ser programada. Y comenta abajo. ¿Qué crees que significaba realmente el peluche? Tal vez, si suficientes personas responden esa respuesta, no desaparezca conmigo. Último pulso de El Ara. Archivo en reposo.